Hola a todos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo una receta espectacular y muy sencilla de hacer, y lo mejor que es súper económica. Para el desayuno o merienda es perfecta. Son como tortitas pero con ingredientes y elaboración totalmente diferente. Y el sabor es increíble, muy blanditas, se deshacen totalmente en la boca. Así que sin más, dentro vídeo para ver la preparación. En un bol echamos un vaso grande de sémola mediana, que serían como 250 gramos. La sémola la podéis conseguir en cualquier mercado. Y echamos otros 250 gramos de harina. Luego agregamos media cucharadita de sal, 14 gramos o una cuchara de levadura para hornear. Mezclamos con una varilla manual hasta que se integren bien los ingredientes. Luego agregamos una cucharadita de levadura seca y otra cucharadita de azúcar y nuevamente mezclamos. Después en una batidora vertimos 2 vasos de agua tibia y la mezcla de sémola y harina, y con una espátula intentar despegar toda la mezcla que se haya pegado al vaso. Y ya encendimos la batidora y batimos hasta que toda se vuelva una única masa. Un consejo que os daré, no hay que batir demasiado. Una vez que veáis que ya está todo integrado, paramos. Así debe de quedar la masa, yendo a ser líquida como los crepes, pero un poco más espesa. Y entonces la tapamos con un papel film en el mismo vaso de la batidora y la dejamos reposar unos 15 minutos. Pasado el tiempo, veo que ya es suficiente. Veréis como la masa ha formado una capa gruesa en la superficie y eso quiere decir que ya está lista. Y vamos a batir por última vez, echando como 4 cucharas de agua tibia, y batimos solo un poco y ya pasaremos a preparar las tortitas. Para que os salgan unas buenas tortitas de sémola es recomendable utilizar sartén con una base súper fina y que sea antiadherente, y la pones a fuego alto, la dejamos como 7 segundos calentando y después echamos una capa muy fina de la masa. El fuego tiene que estar alto para que se hagan los agujeros, y si veis que se queman rápido bajáis solo un poco. Y también si veis que no se hacen los agujeros, ir echando agua fría al sartén y limpiarla con un trapo y volver a poner las tortitas, y esto solo en caso de que os falle. Y os digo, si seguís bien todos los pasos os van a salir 100%. Y recuerden, siempre echando muy poca mezcla, y cada vez que se haga una le vamos a untar directamente de mantequilla o margarina. Este truco los deja blanditas y en su buen estado varios días. Y seguiremos con el mismo proceso hasta acabar. Y ya están listas para servir. Mirad qué delicia. Preparadlas y veréis cómo os volveréis adictos. Son muy pero muy ligeras. Al comerlas se deshacen totalmente en la boca y el sabor es increíble. Más con el sabor de mantequilla que le hemos añadido. Espectacular. También las podéis servir como las típicas tortitas, una encima de la otra, echándole miel, que sinceramente les va genial. Yo las suelo untar de queso y miel y es irresistible, comerás todo el plato sin darte cuenta. Y bueno, mi querida familia, hasta aquí llegó nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hagáis y cualquier duda aquí estoy disponible. Y también quiero agradecer mucho vuestro apoyo por animarme a subir cada vez recetas más deliciosas. De verdad, mil gracias. Y bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo.